Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en una clase magistral, el cual en el fondo estamos entregando conocimientos de comercio exterior a todos los que de alguna manera quieran interiorizarse en aquellos temas más relevantes, obviamente, y conocimientos que hay que tener para cualquier profesional del comercio exterior y de alguna manera generar competencia, generar empresas más competitivas en el mercado y que de alguna manera puedan generar mejores y mayores recursos. Estamos muy preocupados con respecto al tema de lo que son las capacitaciones y respecto al tema de poder agregar valor a cada uno de ustedes. Tenemos una como datasur.com, también en Chile como ASEXMA y así como muchas otras cámaras y asociaciones, estamos muy comprometidos en esto de lo que es generar un verdadero valor a cada uno de ustedes y en ese sentido la invitación es a estar atento a todos nuestros cursos que tenemos muy preparados para cada uno de ustedes. Hemos notado un enorme interés en capacitarse, un enorme interés en aprender, un enorme interés en adquirir competencias relevantes y nuestro compromiso es de alguna manera democratizar este conocimiento, ponerlo a la mano de todos ustedes. Estos cursos que muchas veces tienen costo importante para ustedes, nosotros lo estamos dejando a su total disposición. También tenemos varios cursos que tienen un pequeño costo, incluso para los clientes de Datasur son absolutamente gratis, para las cámaras y asociaciones tienen un importante descuento, que también, si ustedes los quieren conocer, pueden ya conocerlo a través de nuestra página web, datasur.com, o si no, también pueden hacerlo a través del mail capacitaciones@datasur.com y conocerlo. El curso del día de hoy es formas de pago en el comercio internacional. Indudablemente una tremenda materia que todos los que trabajamos en una importadora, en una exportadora, en una empresa que facilita el comercio exterior, debemos manejar de buena forma. Y es ahí nuestro compromiso con la realización de este curso y entregar obviamente las herramientas necesarias y de buena manera para cada uno de ustedes a través de esta presentación de este webinar. Así también hemos tenido otros cursos que también están al alcance, como uno de Incoterms 2020, que tuvimos hace un par de semanas. Hay otro de mercancía internacional que se viene en febrero y que de alguna manera nuestro interés principal radica en que todos ustedes puedan adquirir todas estas competencias. Hoy, eh, como les señalaba, tenemos este curso de forma de pago en el comercio internacional y es muy importante en este tipo de clase ciertas cosas que son puntuales, pero de alguna manera nos ayudan un poco a que la experiencia sea buena para todos quienes estamos compartiendo en esta sala. De hecho, actualmente ya hay más de 130 personas ya ingresadas y algunas en proceso de ingreso. Para efecto de esto, preocuparse todos ustedes de ojalá siempre tener su micrófono desactivado, ya, es decir, que no vaya a sonar, y ojalá las cámaras también, porque la idea es tratar de simplemente ver la presentación y ver al profesor que de alguna manera nos está entregando los conocimientos. Por otro lado, y muy importante, es que ustedes todos pueden hacer las preguntas que quieran, lo pueden hacer a través del chat. Hay un encargado de sala, que bueno, su nombre es Felipe, él nos apoya y va a apoyar al profesor en lo que es la lectura de las preguntas. ¿Ya? Las preguntas que no se alcanzan a responder, ustedes las pueden mandar a capacitación@datasur.com y el profesor les va a dar una respuesta personalizada. O si puntualmente Felipe detecta una pregunta que puede ser muy en el fondo de interés para una empresa determinada y que quizás no contribuye a lo general, obviamente también en ese sentido él nos va a apoyar y va a señalarle a quien hace la pregunta que esa pregunta la vamos a responder de manera personalizada. El compromiso es responderlo todo, el compromiso es resolver la duda con respecto a las formas de pago del comercio internacional y de alguna manera cómo funciona esta importante temática. Y quiero presentar a quien nos va a enseñar estos aspectos tan relevantes, que es un tremendo profesor, él es académico de la Escuela de Negocios Internacionales del INACAP, también contador general, técnico ingeniero en comercio exterior, máster en administración educacional, un tremendo currículum y obviamente muy especializado en estos temas, y un tremendo currículum que de alguna manera nos va a permitir tener buenos conocimientos y con una experiencia bastante notoria en lo que es
temas de académicos, ¿ya? De hecho, nosotros como DataSur siempre lo consideramos a él como nuestro profesor estrella y se lo hacemos saber siempre. Así que un honor tener aquí a Salvador Aravena. Él nos va a ayudar en todo lo que respecta a esta materia. Ya hay 150 personas en sala. Les recuerdo siempre, por favor, desactivar sus micrófonos y prestar la máxima atención, que de seguro con este curso vamos a agregarle un poco más de valor a ustedes. Un saludo, un abrazo a todos, que tengan una buena jornada y un excelente curso aquí con Salvador Aravena. Salvador. Bueno, gracias Paulo, gracias por la invitación nuevamente. ¿Me escucha bien, Paulo? Y luego Te estar escuchas preguntando a perfecto. Felipe si se me escucha bien, porque de repente a veces se me cae la conexión. Bueno, buenas tardes a todos. Salvador Aravena D'Angelo es mi nombre, ya Paulo presentó parte de mi currículum, parte de mi currículum, pero esencialmente yo me presento como ingeniero en comercio exterior. Yo tengo 25 años en el área y académico también casi 25 años haciendo clases. Mi fuerte hoy día es en Chile, en Santiago. Esto está dirigido a plataformas o a usuarios de no solamente Chile, el curso, sino que está también dirigido a gente que está fuera de Chile. Por lo tanto, voy a tratar de tener un acento neutro, una modulación neutra respecto a la presentación y la terminología. Bueno, la terminología que vamos a ocupar hoy día es una terminología universal. Por lo tanto, en ese sentido, no va a costar mucho que cuando yo hable de caída a piso, cuando yo hable de BL, toda abreviación igual yo la voy a mencionar. Bueno, yo hago clases, he formado ya generaciones de alumnos, ingenieros, técnicos en comercio exterior por mucho tiempo y este es mi segundo curso con DataSur este año. Yo ya estaba haciendo cursos con DataSur del año 2019 en términos presenciales. Problema de pandemia no se pudo y estos cursos son más que un curso, más que una capacitación. Estos cursos que está ofreciendo DataSur bajo esta modalidad de gratis, quiero que lo entiendan como una forma de abrirse a la idea de profundizar más en el tema, en este caso, de las formas de pago. Por lo tanto, hay muchos puntos que aquí no se van a tocar. Por ejemplo, yo aquí no les puedo enseñar a confeccionar una carta de crédito, un formulario de carta de crédito. Tampoco vamos a analizar lo que tiene que ver con los costos financieros de una carta de crédito, porque eso también va a depender del banco emisor en el cual se trabaje. Hay mucha terminología técnica que va a estar explicada en la presentación. Si alguien después quiere la presentación, yo no tengo ningún problema, la edito y la mando, pero para pedir la presentación de lo que se está haciendo ahora, yo no sé si ustedes pueden grabar, yo no estoy grabando. Tienen que comunicarse a través de DataSur para que ellos puedan llegar a mí y yo poder mandar esta presentación que le acabo de terminar hoy día porque agregué unas cositas que pueden ser muy importantes. O sea, le saqué muchas cosas, ¿ah? Por lo tanto, vamos a estar aproximadamente una hora. Voy a estar una hora hablando de este tema que a mí también me fascina mucho. Hace 2 semanas atrás me tocó hablar de los Incoterms 2020, como le llaman, los 2020 de la Cámara de Comercio Internacional. Y hoy día sobre un tema relevante, que son los Incoterms, sobre un tema importantísimo que nos debe faltar al momento de la negociación de un contrato de compraventa internacional de mercancías. Las formas de pago tampoco pueden faltar en un contrato de compraventa, pero no solamente de mercancías. A la diferencia de Incoterms, que los Incoterms solamente se refieren a un contrato o amparan, no están bajo el alero de un contrato de compraventa de mercancías. Las formas de pago pueden ser utilizadas no solamente para la transferencia o comercialización internacional de mercancías, sino que también para el pago de servicios. Ya ahí hay una gran diferencia también. Y aquí también está metida la Cámara de Comercio Internacional, así como está metida la Cámara de Comercio Internacional en los Incoterms. Aquí en las formas de pago también la Cámara de Comercio, sobre todo en dos de las 4 formas de pago que yo voy a ver, también tiene su reglamentación y su actualización casi periódica para efectos del entendimiento que debe tener el usuario de comercio exterior. Generalmente, uno cuando trabaja en comercio exterior, no todos tienen estudios de comercio exterior y se meten a trabajar a comercio exterior o derivan dentro de su propia empresa al área de comercio exterior. Y uno va aprendiendo
la terminología y todo lo que se usa sin poder tomar decisiones porque uno trabaja en base a la experiencia previa que me traspasa mi colega de la empresa o mi jefe de la empresa para efectos de poder hacer operaciones de comercio exterior. Mi primera práctica, bueno, fue la única práctica que hice para poder sacar mi título de ingeniero, la hice justamente en un banco llamado en Chile, en Santiago de Chile, Santander, y la hice justamente en el departamento de documentario, el que en ese momento era el departamento de cartas de crédito. ¿Ya? Estoy hablando al principio de lo de acá del 90. Hoy día en Chile el tema del comercio exterior es mucho más simple, no solamente para efectos de la negociación, la globalización, el conocer al comprador, el conocer al vendedor, sino que también para efectos de poder, la legislación aduanera chilena es muy simple. La rigidez de nuestro Banco Central también no es tanto como hace 3 décadas atrás. Por lo tanto, me tocó participar en el área de coberturas de cartas de crédito. Más de alguno debe saber a lo que me estoy refiriendo. Aquí también lo voy a explicar, pero como les digo, el curso tómenlo no para, es solamente para efectos de aclarar posibles dudas, pero no perfeccionarse en algo que a lo mejor ya ustedes dominan o bien que no conocen el tema de formas de pago, y esto da pie para que ustedes puedan tomar un curso. Estamos hablando de un curso de hoy día gratis donde yo voy a ser solamente el orador. No se permiten preguntas, no porque yo no quiera preguntas. Me encanta la interacción con los alumnos. Yo siempre he dicho, y debo tener alumnos acá, exalumnos míos, escuchándome, que yo creo que es súper, cuando uno hace clases de comercio exterior, si el comercio exterior no lo lleva a la práctica, difícilmente en teoría te va a quedar. La normativa, el saber qué significa el Servicio Nacional de Aduana, un agente de aduana, un despachante, como dicen en otros países, un BL, está en teoría, está el libro y hoy día la información se puede encontrar. Pero si llevamos a la práctica el BL, uno mal llamado BL, que lo abrevia BL, y el BL, para los que no sepan, es el conocimiento de embarque marítimo, documento importante en una de estas formas de pago que yo voy a pasar. Si yo no lo sé leer, el documento del BL, si no sé leer un documento de embarque, por muy simple que sea, puedo conllevar a tener problemas de recepción de carga, de caídas a piso, almacenajes, no poder desaduanar, el exceso de pago de tasas de almacenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí voy a hablar de otra parte del contrato de compraventa internacional. Ya hace 2 semanas atrás hablé de una parte importantísima del contrato de compraventa internacional que se traduce en la factura comercial. Otra de las partes importantes en la factura comercial, que es la commercial invoice, que es el término internacional, es un documento importantísimo que emite el que exporta, el vendedor, y se lo emite a nombre del que está importando. ¿Ya? Representa, bueno, ahí se le está pasando oficialmente la propiedad de la mercancía que se está transando, ¿ya? Pero esa factura comercial, ese contrato debe tener varios puntos, varios aspectos que no deben faltar, porque si no la factura en Chile por lo menos se considera mal valorada, ¿ya? Uno de esos aspectos, o sea, uno cuando dice, ¿qué debe contener una factura comercial a nivel internacional? O una factura como mínimo, ya independiente si la venta es internacional o doméstica o local. La factura debe tener el nombre del vendedor, el nombre del comprador, descripción breve o descripción a grandes rasgos de la mercancía. Si uno quiere una descripción mayor de la mercancía, para eso está su hoja de continuación, como le digo yo, que es la lista de empaque, los precios unitarios, el Incoterms. Recuerden que el Incoterms se denomina cláusula, las direcciones, los puertos de embarque, los puertos de entrega, lugares de embarque, y además la forma de pago. Es fundamental establecer, obviamente, la forma de pago, así como los Incoterms se negocian. ¿Ya? Yo con mi vendedor o yo como comprador puedo llevar a la instancia de negociar una forma de pago. Lo normal es que el vendedor diga que la forma de pago a utilizar para esta operación X entre España y Perú va a ser carta de crédito. Lo normal es que el vendedor imponga la forma de pago, pero a medida o si existe habitualidad en el aspecto comercial entre ese vendedor español y ese comprador peruano, lo más probable es que con el tiempo esa forma de pago se vaya, comillas, relajando. El relajo de una forma de pago implica un menor costo.
quiero que la clase sea lo más amena posible. No quiero entrar en tanta terminología. Ahora voy a ir a la presentación, pero soy así yo. Yo de una presentación, de una lámina, saco mucha información. Lo ideal es que ustedes, si quieren, puedan anotar terminología nueva para efectos de esto. Lo ideal es que la forma de pago se negocie. Pero muchos saben, y además aquí a lo mejor tengo mucha gente que sabe de que las formas de pago en sí son en su mayoría impuestas por el que está vendiendo, ¿ya? Y el mayor costo, siempre, las formas de pago tienen tres características fundamentales. Uno busca una seguridad, una confianza y el costo financiero. De ahí vamos a hablar del costo financiero a grandes rasgos. El costo financiero en el que lo asume en su, cualquiera sea la forma de pago, el que lo asume en su mayoría siempre es el que está comprando, ¿ya? O sea, el vendedor, el costo financiero frente a cualquier forma de pago, el vendedor asume una menor responsabilidad en ese costo financiero, aparte de pagar posibles gastos, comisiones, etcétera. En cambio, el importador puede llegar a pagar incluso gastos, comisiones e intereses cuando hay un financiamiento bancario, le hace carta de crédito de por medio. Por lo tanto, es muy importante decidir en forma correcta y ojalá complementaria entre el vendedor y comprador. Yo me refiero a vendedor y comprador porque me estoy refiriendo a una, pero estoy haciendo alusión al exportador y al importador. Es súper importante negociar la forma de pago, puesto que la forma de pago te permite abaratar costos, ¿ya? Tanto, más que nada para el importador. Voy a ir a la presentación, voy a compartir la presentación que tengo y vamos a partir con esto. 42 láminas, pero hay muchas láminas que, son documentos que yo muestro para efectos de... Ya. Bueno, este es el curso de actualización de formas de pago de comercio internacional. Si hablamos de un curso de actualización en términos de formas de pago, así como los 5 terms, no han habido mayores cambios en lo que tiene que ver con formas de pago en términos de actualización, ¿ya? Yo me baso esencialmente en lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio Internacional. En gran parte, todo lo que está aquí está en base a lo que dice la Cámara de Comercio Internacional, ¿ya? Por si acaso. Entonces, partamos, ¿ya? ¿Qué es una forma de pago? La forma de pago también se conoce como un término de pago, ¿ya? Un término de pago acordado. La forma de pago son los medios utilizados para la cancelación de una operación de comercio exterior, la cual depende de la confianza existente entre el importador y el exportador. Obviamente, si hablamos de forma de pago, hablamos de transferencia de dinero. El dinero en comercio internacional se llama divisa. Esa forma de pago implica el monto del dinero acordado para la transacción o la comercialización de una mercancía. Por lo tanto, es sumamente importante tener clara la forma de pago sobre la cual se va a respetar la operación en sí, es en la factura comercial. La factura comercial es la que debería entregar un adelanto de lo que es la forma de pago a utilizar para ese embarque, para esa operación, ¿ya? En sí es el lugar exacto donde aduana se fija cuál es la forma de pago. Si la forma de pago saliera en la lista de empaque, no procede, saliera en el certificado de origen, saliera en el BL, saliera en la guía aérea, no procede. Y si saliera, lo que manda es la factura comercial para efectos aduaneros. Por lo tanto, la fijación de esa forma de pago va a depender de la negociación previa que haga el importador o el exportador y eso también va a depender de la confianza existente entre ellos. Otros elementos a considerar al momento de seleccionar una forma de pago es el costo financiero. Más caro, más barato, implica lo mismo, no implica mayor costo. Eso también es importante al momento de elegir. No es llegar y siempre le decir, oye, ¿cuál sería la forma de pago que tú consideras que bajo la cual vas a operar? Cuando la gente tiene conocimiento sobre las formas de pago, hablando de la carta de crédito, yo no reparo en el uso de la carta de crédito, pero sí reparo carta de crédito cuando los montos no justifican la utilización de la carta de crédito. Yo puedo tener liquidez, yo como importador puedo tener liquidez para poder
pagar una carta de crédito, pagar al exterior con una carta de crédito, pero con disponibilidades propias. Las cartas de crédito dan una seguridad, son las formas de pago más seguras, pero que a su vez la seguridad, como son las formas de pago más seguras porque participan bancos, la seguridad está dada esencialmente por los bancos y los bancos por su participación van a cobrar. Y si hay financiamiento bancario, los bancos van a cobrar lo que tiene que ver con los intereses, tanto en algunos países como en moneda nacional, intereses con tasas en moneda nacional como intereses en moneda extranjera. Por lo tanto, es súper importante también tener, al momento de negociar una forma de pago, que el importador tenga claro cómo va a pagar, porque el costo financiero en su mayoría lo va a asumir el importador. Esto se traduce en una relación directa proporcional, directamente proporcional, es decir, a menor costo, menor seguridad y viceversa. Las formas de pago más utilizadas son: yo estoy hablando de 4 formas de pago, ¿ya? Ustedes a lo mejor pueden conocer distintos nombres o de distintas formas estas formas de pago, pero lo que yo estoy mostrando ahora es una presentación neutral, ¿ya? Puede haber incluso dentro de una misma operación, dentro de un mismo embarque, puede haber 2 formas de pago que se estén utilizando para un mismo embarque, ¿ya? O sea, las formas de pago no son exclusivas para un solo embarque. En un mismo embarque yo podría pagar un 50% con pago contado y otro 50% de la operación con una orden de pago, y yo puedo mezclar las formas de pago. Eso puede ser, eso se puede dar. No hay algo que impida, o sea, solamente lo que podría impedir esa mezcla de formas de pago sería las partes involucradas, el vendedor y el comprador, pero también ustedes no se cierran a la posibilidad de utilizar solamente una forma de pago para un solo embarque. Embarque es sinónimo de despacho, ¿ya? Las formas de pago pueden también ser mezcladas. Yo menciono 4: pago contado, orden de pago, la cobranza y el acreditivo, que también se conoce como carta de crédito o crédito documentario, ¿ya? Ustedes a lo mejor las conocen o conocen más, pero yo me voy a basar en estas. Esta es la clase a la cual yo voy a hacer referencia. Las 2 primeras son sumamente simples, la última es la más compleja, a lo mejor la que le va a dar un poquito más de tiempo. Y las cobranzas sí tienen importancia, pero no tienen una seguridad tan extrema como la entregan los bancos en una carta de crédito, ¿ya? Sigamos. Las cartas, bueno, las reglas a nivel internacional, ahí está, las reglas a nivel internacional de las formas de pago en sí, tanto para las cobranzas como para las cartas de crédito, son reguladas por la Cámara de Comercio Internacional. Ya sabemos que la Cámara fue creada en el año 1919, tiene su sede en Francia, tiene a más de 90 países en el mundo, o sea, tiene presencia en más de 90 países del mundo, pero esta Cámara de Comercio es una organización, un organismo privado. Los socios de la Cámara de Comercio no son los países, los socios de la Cámara de Comercio son empresas exportadoras, empresas importadoras, bancos comerciales, compañías de seguro, compañías de transporte, importadores, exportadores, etcétera. Son cualquiera de ustedes, yo, cualquiera de los que está presenciando esta clase, puede ser socio de la Cámara de Comercio Internacional. Y eso le permite, el ser socio de la Cámara de Comercio Internacional, le permite tener las publicaciones, las actualizaciones, las acomodaciones a la reglamentación, invitaciones a seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la Biblia. La Cámara de Comercio Internacional es también, para 2 formas de pago, la Biblia sobre cómo manejarse con estas formas de pago. Esencialmente son las cobranzas documentarias a través de su publicación 522, estoy leyendo ahí abajo, del año 1995, de junio del año 1995, que no se actualizan las cobranzas documentarias como formas de pago. ¿Por qué no se actualizan como se están actualizando los 5TEM? Porque no necesitan actualización, porque es un manual. Las reglas no son normas, no son leyes, son reglas que publica la Cámara para que los socios que trabajen a nivel mundial con cobranzas en una operación de comercio internacional o comercio exterior, puedan saber cómo se hace una operación o un cobro a través de una cobranza documentaria.
Lo mismo pasa con las cartas de crédito. La última publicación de las cartas de crédito fue del año 2007. ¿Ya? O sea, yo estaba trabajando ya cuando estas dos publicaciones entraron en vigencia. La última publicación sobre cartas de crédito es la publicación 600, como tal cual como se conoce, y es del año 2007. Tampoco ha requerido, independiente de la tecnología como ha avanzado, tampoco ha requerido necesariamente una gran modificación a lo que existía antes, ¿ya? Así que, por lo tanto, no esperemos que las publicaciones, las reglas sobre formas de pago, que son las dos que publica la Cámara de Comercio, sean actualizadas periódicamente como sí lo hace la Cámara de Comercio Internacional. En condiciones de pago, uno puede llamar formas de pago, condiciones de pago, términos de pago. Ya eso lo depende. Acá en Chile se habla generalmente de las formas de pago, pero en inglés hablan de los términos de pago. Generalmente los documentos hablan de los términos de pago, terms of payment. Ya hoy en otros países hablan de condiciones de pago. Pueden ser formas de pago sin intervención bancaria. Hay formas de pago. No asocien las formas de pago con una intervención bancaria obligatoria para efectos de la transferencia de dinero, que también se conoce como remesa. Las formas de pago no necesariamente esa remesa, ese movimiento de divisas que se va a hacer a través de un banco. Por eso aquí este esquema lo muestro para efectos de decir que hay formas de pago en donde no interviene intervención bancaria necesariamente. Necesariamente. Podría haber, ¿ya? Pero no necesariamente. Hay otras empresas de carácter financiero que me pueden transferir dinero, los couriers, por ejemplo, correos, pueden transferir dinero entre el comprador y el vendedor. Por ejemplo, tenemos el contado, ya tenemos el pago vista, un pago diferido, un open account, que es una cuenta abierta, ya es una orden de pago. Pero también hay formas de pago que sí o sí deben utilizar cuando necesitan que los bancos intervengan para el cobro de documentos o bien para el cobro el cobro y el financiamiento, la intervención de los bancos. Por ejemplo, cuando existan transferencias, las transferencias se asocian con los pagos contados y con las órdenes de pago. Y si la transferencia, a lo mejor el importador no cuenta con disponibilidad, pero la forma de pago sigue siendo pago contado para el exportador, solicitará disponibilidad a los bancos de divisas. Las cobranzas sí o sí tienen que participar los bancos comerciales, no financiando, pero sí cobrando documentos y manejando documentos tanto comerciales como documentos financieros. Y las cartas de crédito, sí o sí, los bancos participan. No saquen el mito de que las cartas de crédito representan siempre un financiamiento bancario. Las cartas de crédito, la mayoría de la gente, así como también me pasó a mí cuando yo estudié y después cuando lo llevé al trabajo del Banco Santander, sin hacer publicidad, las cartas de crédito no necesariamente implican financiamiento bancario. O sea, la carta de crédito es un producto más que tienen los bancos, como por ejemplo lo tiene una cuenta corriente, una cuenta de depósito, un crédito hipotecario. Es un producto más que tiene un banco para ofrecerle a sus clientes. Lo ideal para un banco es que la carta de crédito se traduzca en plata que me preste el banco para así me cobre intereses. El interés es el costo del dinero, ¿ya? Por lo tanto, pero no necesariamente una carta de crédito implica financiamiento. Es súper importante, bueno, es todo importante lo que yo digo, pero para sacar o romper mitos respecto a que si a alguien alguna vez en su vida lo han engañado o engañada, ya, en términos de comercio exterior, debemos pensar de que las cartas de crédito, profe, ¿yo puedo abrir una carta de crédito? Sí, pues, o sea, obviamente si cumple con las condiciones que el banco le pide, que sea sujeto de crédito, principalmente. Pero, profe, ¿sabe qué? Yo tengo esos $10.000, tengo esos $20.000, pero quiero abrir una carta de crédito porque no confío en el exportador y la carta de crédito me da seguridad. ¿Puede abrirse una carta de crédito sin financiamiento bancario? Sí, sí se puede abrir una carta de crédito sin financiamiento bancario. Estamos hablando de una carta de crédito contado o una carta de crédito con disponibilidades propias. No es negocio para el banco, porque el banco solamente pasaría en este caso a cobrar comisiones y gastos por transferencia, por manejo de documentos, por negociación, por alzamiento de discrepancias, etcétera.
pero sí una carta de crédito puede ser abierta con recursos propios del propio importador. ¿Van a seguir asociando que una carta de crédito es financiamiento bancario? Sí, no está malo, pero uno va a recurrir, ¿para qué voy a recurrir a una carta de crédito si tengo disponibilidades propias? La lógica se da porque estoy buscando seguridad en la entrega, en el cumplimiento del contrato de compra-venta. Aquí es lo mismo que decía adelante, hay tres riesgos o tres condiciones que determinan la elección de una forma de pago. Tenemos la transferencia internacional, agrupo aquí tanto al pago contado como a la orden de pago, tenemos al medio la cobranza documentaria y la carta de crédito. Si vemos las flechas que están, los triángulos que están al lado izquierdo de la pantalla, en la carta de crédito, si vamos desde carta de crédito subiendo a transferencias internacionales, disminuye tanto el costo de importación para el exportador como para el importador. Independiente que el costo lo asume mayormente el importador, si yo quiero una carta de crédito, el costo aumenta en base o en comparación con otras formas de pago. Si el riesgo y la confianza al tomar un pago contado, o sea, ¿qué pasa con el riesgo y la confianza? El riesgo traducida en seguridad en una pago contado, el riesgo es más alto. El riesgo es más alto porque el rectángulo es al revés. O sea, a más segura la forma de pago, menos riesgos tiene la forma de pago, como pasa, por ejemplo, con la carta de crédito y la cobranza, pero tiene un mayor costo financiero que en su mayoría lo paga el importador. Esa es la idea general. Hay muchos más factores que determinan la elección de una forma de pago, pero los factores que en sí inciden en forma directa son la confianza existente entre las partes, el riesgo, que es la seguridad, como le llamo yo, y el costo o costo financiero que deben pagar las partes. ¿Ya? Vamos con la primera forma de pago. Estas son cortitas porque vamos a profundizar más que nada en cartas de crédito. ¿Ya? El pago contado, también conocido como advance payment o pago anticipado. ¿Ya? El pago contado es lo mismo que decir pago anticipado. ¿Ya? Pago anticipado. ¿Anticipado a qué? Falta algo, pero uno lo subentiende al momento de entender lo que es un pago contado. Primero voy a leer, después viene un esquema. Esta es una operación en la cual el importador posee los recursos necesarios, o sea, no necesita que le presten plata. Supongamos que va a pagar una operación por $5.000 al exterior y la forma de pago acordada en la factura es pago contado, que también se puede llamar pago anticipado, por si acaso. ¿Ya? Voy a explicar por qué. Cuenta con los $5.000 para poder cancelar la importación. Los bancos no tienen un rol fundamental en esta forma de pago. El rol fundamental sería financiar, ¿ya? Debido a que solo se limitan a realizar transferencias de fondos cobrando por estos servicios, comisiones y gastos que dependen exclusivamente de cada institución. Por eso que hoy día yo no me voy a meter a entregarle una tabla de porcentajes de comisiones, porcentajes de gastos que cobra un banco, porque los bancos se manejan y obviamente como esto es a nivel internacional y el profe Salva está saliendo a nivel internacional, estamos hablando de que cada banco tiene sus propias tablas, pero sí tienen que tener claro de que existe un cobro por esa poca participación del banco de comisiones y gastos, ¿ya? Y aquí viene el por qué el pago contado se llama también pago anticipado. Las mercancías se despachan por parte del exportador. Despacho es embarque. Despacho es embarque. Una vez que haya recibido el pago, o sea, el exportador no va a embarcar hasta cuando reciba el 100% del pago de parte del importador. Por eso que el pago contado se llama pago anticipado. Es decir, ¿anticipado a qué? Al embarque. Eso es, un pago no confundir pago contado con pago en efectivo. El concepto efectivo no es lo mismo que pago contado en comercio exterior o comercio internacional. El pago contado implica que el importador va a tener que pagar el 100% de la mercancía sujeta al contrato de compraventa antes de que se embarquen las mercancías. Eso es lo que dice ahí. El exportador no embarca. Micrófono, por favor.
El exportador no embarcará hasta cuando reciba el 100% de las mercancías. El importador paga a través de un banco, los bancos cobran comisiones, gastos, y el exportador recibe el dinero y recién ahí el exportador procede a embarcar las mercancías y conjuntamente con el embarque envía los documentos de embarque respectivos para que el importador pueda hacer el despacho en su país. Cuando el profesor habla de documentos de embarque, me estoy refiriendo con los documentos necesarios en Chile. Se habla de los documentos de embarque para los documentos que son necesarios para la importación o exportación ante el Servicio Nacional de Aduana. Léase el documento de transporte, ya sea una guía aérea, ya sea un conocimiento de embarque marítimo, ya sea un CRT, conocimiento rodoviario terrestre, léase una factura comercial. Esos dos serían los esenciales. Los otros, por ejemplo, son accesorios, certificado de origen, lista de empaque, certificado seguro. A eso me refiero yo con los documentos de embarque. No saco nada yo como importador que me manden la mercancía, y si no me mandan los documentos de embarque, en cualquier país me van a exigir algún documento de embarque para poder hacer o efectuar, ya sea directamente o contratando los servicios. En Chile se llaman agentes de aduana, del despacho de las mercancías. Por lo tanto, en un pago contado debe existir confianza, y el principal personaje que puede perder, si es que hablamos de la palabra perder en un pago contado, es el que importa. Aquí tenemos a un importador chileno y un exportador español. Se negocia un contrato de compraventa, se establece un contrato de compraventa y se establece que además la forma de pago, entre tantas cosas, ya la forma de pago va a ser un pago contado. Una vez que el importador tiene claras las condiciones, se acerca a su banco comercial, un banco ubicado en Chile, generalmente donde él es cliente, y va con la plata, va con el dinero, va con las divisas y le llena un documento. Aquí voy a mostrar un documento típico de un pago contado. Le entrega un documento con órdenes de transferir dinero al exterior a través de un SWIFT o una remesa. El banco no presta plata, el banco solamente hace la transferencia a través de un SWIFT o remesa de fondos para efectos de un banco en el extranjero, un banco comercial ubicado generalmente en el país del exportador, en este caso el país del español. Obviamente el importador chileno sabe a dónde deben transferir ese fondo. Este banco, el banco que está ubicado, el que dice banco comercial, el que está aquí banco comercial, el nombre genérico, por lo general uno le llama banco corresponsal, ¿ya? Y el banco corresponsal recibe las instrucciones, recibe instrucciones de transferencia y procede a cancelar el monto al exportador. Independiente que de ahí se le cobren comisiones también al exportador. El banco corresponsal también podría cobrar comisiones y gastos al exportador, pero son mínimas frente al cobro que le hace el banco comercial en Chile al importador chileno. Y una vez que el exportador siente que le han pagado, ya, y han cumplido con él procede, ahí dice en el número 5, a enviar las mercancías, despachar las mercancías y además envío de los documentos de embarque necesarios para que el importador pueda efectuar el desaduanamiento de las mercancías. Hay que queda claro de que el pago contado es un pago anticipado. Por eso que les digo que no confundir pago contado con pago en efectivo. Son cosas distintas. Ya, generalmente cuando uno compra, uno como usuario, salgan del contexto de comercio exterior. Bueno, igual hay comercio exterior, pero voy a salir del contexto de comercio exterior y voy a comprar por Amazon algo. Ya, generalmente nosotros estamos siempre haciendo un pago contado a Amazon. Yo me meto a Amazon, quiero una cámara fotográfica, la marco, me dicen las condiciones de pago, independiente cómo yo vaya a pagar, con qué medio voy a pagar, débito, crédito, a través de transferencia bancaria, etcétera. Pero Amazon no va a proceder a embarcarme la mercancía, a decir que está conforme, hasta cuando él recibe el 100% del dinero. Pasa acá en Chile también, o en los países donde ustedes me están escuchando. Si yo quiero comprar en línea, que está muy de moda, en un supermercado, el supermercado me dice que ya está todo listo en la bolsa de compra, y procedo a pagar, independiente que le pague con tarjeta de crédito de ese supermercado, con otra tarjeta de crédito de otro banco, o le paga con transferencia bancaria, una tarjeta de débito. El supermercado no me va a despachar la mercancía ni la factura de la documentación hasta cuando yo le pague. Así que el pago contado funciona así. Por eso que también se llama pago anticipado. ¿Ya?
Ahí está un típico formulario en donde vemos cómo se hace una instrucción simple de un pago contado, en donde se establece las condiciones de quién es el banco, quién es el que está solicitando la transferencia, a quién va el monto y a través de qué banco se va a transferir, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un típico, los formularios de pago contado, así como los formularios de cobranza, como los formularios de órdenes de pago, los formularios de carta de crédito, no son formularios únicos. O sea, ¿qué quiero decir? Que el Banco Santander, el Banco BBVA, el Banco Citi no trabajan con los mismos formularios, como por ejemplo sí trabajan sus respectivas aduanas. Los formularios de las formas de pago, para acceder a la forma de pago, van a depender necesariamente, el formulario va a depender necesariamente del banco. Por lo tanto, pero la idea general está en este formulario, que le saqué el banco, en este formulario está la idea general en donde yo le digo al banco, transfiérame dinero a tal persona, a tal cuenta, a tal banco, y este es el monto por tal motivo. Listo. Ese sería un típico, una orden de transferencia bancaria para que se genere la posible remesa. Felipe, ¿se me escucha bien? Sí, todo perfecto. Perfecto, ya. Vamos con, ya, ¿qué cosas importantes no debe tener este formulario? ¿Qué cosas, si se imaginan, profe, ¿sabe qué? Yo vi formularios de pago contado y no eran tan completos como ese, o eran más completos que está mostrando usted? Perfecto. Pero lo mínimo que debería tener esta orden de transferencia, el formulario se llama orden o instrucción de transferencia, el nombre del beneficiario. El beneficiario es una palabra muy común, ¿ya? Pero que oficialmente se debe ocupar en cartas de crédito. El beneficiario, la plaza, el país, el lugar donde se va a transferir, el importe, la moneda, el importe es el monto, el banco pagador o banco del beneficiario, el número de cuenta del banco del beneficiario. Esas informaciones deberían estar como mínimo para efectos de hacer una correcta instrucción de transferencia. Pasamos a la hermana opuesta al pago contado. ¿Ya? Es la orden de pago, que también se conoce como transferencia bancaria. Esto es lo que uno asocia como una transferencia bancaria. Y si yo fuera su profesor y le hiciera una pregunta y quisiera que reprobaran, ya con mis ganas, porque los profesores estamos preparados para eso, según los alumnos, para siempre engañar, pisotear al alumno y hacer trampas con los alumnos cuando uno les pregunta las cosas, ya, porque no justifican el por qué el uno, si yo estudié, y aquí muchos de los que me están escuchando, estoy haciendo referencia a alguno de ellos, los que están acá, ya, si yo quisiera decir, ¿cómo se llama comúnmente una orden de pago en términos aduaneros, por ejemplo, por lo menos en Chile? En Chile, explico mi realidad. En Chile, y yo creo que en otros países pasa lo mismo, y en orden bancario también, existe el concepto de orden de pago. En inglés es open account. Está perfecto. Funciona, me voy a adelantar, funciona al revés que un pago contado. También hay transferencia bancaria, también por lo general los bancos no participan directamente, solamente en el manejo de documentos y dinero, y cobran comisiones y gastos, y también a través de instrucciones respectivas, pero funciona al revés del pago contado. Pero si nos vamos a normativa aduanera, aduana, por lo menos en Chile, no conoce la orden de pago como transferencia. O sea, si yo quiero llenar un documento aduanero y me dice transferencia 60 días BL, a veces, terminología, a veces la factura dice transferencia 60 días fecha BL. Eso si yo lo llevo a un dialecto normal y entendible, estoy diciendo que transferencia a 60 días desde fecha de embarque BL. BL es el conocimiento de embarque, pero generalmente la gente ahorra decir fecha de embarque, porque a decir fecha BL está asociando que es la fecha de embarque. Ningún documento, si aquí alguien me quiere porfiar, ningún problema, pero ningún documento por regla, documento de transporte por regla se emite hasta cuando no se evidencia que la mercancía ha sido embarcada. El 4 de febrero, ahí pasando que nos lo dejó muy claro don Paulo Morales, mi jefecito, el 4 de febrero hay un curso sobre carga de mercancía carga de mercancías o transporte de mercancías. Y ahí vamos a hablar de
todo lo que tiene que ver con la documentación y el transporte de carga de todas las vías de transporte. El 4 de febrero es el siguiente curso gratis que hay durante el mes de febrero, pero ahí vamos a hablar de logística. Y ahí vamos a tocar más el tema de todo lo que se da dentro del manejo de las distintas vías de transporte. Por lo tanto, en definitiva, la orden de pago en Chile se conoce como una cobranza simple. Existen dos tipos de cobranzas. La normal, la que yo voy a explicar, es una cobranza documentaria y generalmente es la cobranza, las personas que trabajan en comercio exterior son las cobranzas que ocupan, las cobranzas documentarias, ¿ya? Pero en Chile, para el Banco Central y para el Servicio Nacional de Aduana, cuando uno opera bajo una transferencia a tantos días fecha BL, fecha de embarque, eso quiere decir, recuerden, esos días se negocian, para registrarlo como estadística, estamos hablando de una cobranza simple. ¿Ya? Por lo tanto, si es que alguna vez se encuentran que una orden de compra, también, una orden de pago, perdón, también se le llama cobranza simple, están en lo correcto. Aquí el importador, una vez que haya recibido las mercancías, procede a pagar al exportador. Fíjense, aquí el exportador recibe las mercancías, incluso es más, recibe los documentos de embarque asociados, ya sabemos lo que son los documentos de embarque, y asumiendo el mayor del exportador, incluso es más, el importador puede pagar ya una vez que la mercancía la ha desaduanado. O sea, debe existir confianza entre las partes. A través de los bancos, asumiendo el mayor riesgo el que exporta. Claro, él está pagando, él está recibiendo el pago, él está mandando la mercancía, está mandando los documentos que representan título de propiedad sin saber si el importador le va a transferir o no. ¿Ya? Que está obligado a despachar las mercancías esperando que éste llegue a destino para comenzar a tramitar su pago. O sea, si la mercancía no llega a destino y el importador demuestra desconformidad o falta algún documento, obviamente el importador en esta forma de pago lo va a castigar. ¿Cómo funciona? Funciona en esa parte al revés. Hay un contrato previo entre el importador y el exportador. Aquí pongo al importador chileno y el exportador español. El importador, si se dan cuenta, el exportador español embarca y envía los documentos en el número 2 automáticamente. Ahí recién el importador se acerca a su banco a entregar una instrucción de transferencia, la voy a mostrar, una instrucción de transferencia que es muy similar a una instrucción donde entregan datos del importador, el exportador, los bancos los cuales hay que transferir el monto, el importe, etcétera. Aquí no hay financiamiento bancario por lo general, los bancos solamente cobran comisiones y gastos. El Banco Comercial en Chile se contacta con él a través de un SWIFT para la remesa del dinero. Vamos a hablar de un formato SWIFT, les voy a mostrar un SWIFT al final cuando hablemos de carta de crédito para que les suena tanto la palabra SWIFT que a veces es súper fácil reconocer dentro de un legajo de documentos qué formulario o qué formato es un formato SWIFT. Y una vez que el banco comercial, que es el corresponsal que está en el país del exportador, en este caso España, recibe el dinero, le hace entrega del dinero al exportador, ¿ya? Y bueno, aquí estamos hablando de que el importador, una vez que el exportador haga la transferencia, o sea, el exportador recibe el dinero, ahí recién el importador procede a efectuar el desaduanamiento. Bueno, este es el formato, este es un formato de orden de pago. Si se dan cuenta, es un formato muy similar al anterior, en donde se especifican datos del banco, la cuenta a la cual hay que transferir, el beneficiario, el valor, el banco corresponsal. Ojalá existiesen corresponsalía entre bancos. Voy a devolverme, ojalá existiesen corresponsalía. Si se fijan acá abajo, aquí estoy haciendo la cosa súper simple, o sea, un banco en Chile, un banco en España. Pero hay veces que yo, chileno, le pido al banco en Chile, a mi banco, que me haga una transferencia a este exportador a través de este banco. Pero hay veces que este banco, el banco en Chile, no tiene corresponsalía con este banco. Corresponsalía quiere decir que tengan cuentas corrientes entre ellos, que sean clientes entre ellos. Y eso puede pasar. Pero el exportador no quiere cambiar de banco, por lo tanto aquí tendríamos que buscar un tercer banco que me haga el nexo entre el banco chileno y el banco español y que este banco, tercer banco X, ubicado en cualquier plaza, pueda lograr hacer la transferencia. Obviamente, entre más participación de bancos, más caro el cobro son hacia el importador. Eso se llaman operaciones triangulares que se da mucho en cartas de crédito.
Bueno, ahí está el formato de una orden de pago, cosas que no deben faltar en este formato. Los formatos no son iguales dependiendo del banco, nombre del beneficiario, país, plaza, importe de moneda, banco pagador o banco del beneficiario y número de la cuenta del beneficiario, entre otras cosas. Aquí no es necesario, en estos formularios no es necesario describir ni la mercancía ni los documentos de embarque, porque no tienen relación. En los formularios de pago contado y los formularios de orden de pago, una muy buena acotación que se me ocurre, acaba de venir a la cabeza ahora, en estos formularios no debería por qué aparecer información asociada a las mercancías que se están pagando, ni tampoco a los documentos de embarque que se están traspasando. No tiene por qué, porque no, aquí es solamente transferencia bancaria. El comprador y el vendedor sabrán qué mercancías y sabrán qué documentos son enviados junto con la mercancía. Voy a partir, en vez de seguir con la cobranza, que es la lógica como yo presenté al principio, pago contado, orden de pago, cobranza y carta de crédito, voy a partir con carta de crédito por el tiempo. Ya vamos bien con tiempo, pero quería hacer esto por cualquier cosa que podía pasar si vamos bien con el tiempo. Para darle un poquito más de profundidad al cuento de las cartas de crédito. Ya, pero un poquito. Ya. Una carta de crédito también se conoce como un crédito documentario o acreditivo. ¿Quién la conoce como crédito documentario? La Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional la conoce como crédito documentario. El pueblo, nosotros, los usuarios de comercio exterior, la conocemos como carta de crédito. Es más, las personas que trabajan en esto no la conocen como carta de crédito, la conocen como la LC, Letter of Credit. Y es verdad, uno va a un banco, sobre todo en idioma español, y uno habla de la LC. Te aprobaron la LC, fue negociada la LC, existen discrepancias con la LC, hicimos la cobertura de la LC tanto, uno habla de la jerga LC, pero se está refiriendo al término en inglés de carta de crédito. ¿Y quién le llama crédito documentario? Crédito documentario le llama a la Cámara de Comercio. ¿Y quién le llama acreditivo? Que son... Hay gente que discrepa y dice, solamente por llevar no, es porque yo soy mejor, entonces no es lo mismo. Y yo sí he comprobado con el tiempo que sí es lo mismo. Por lo tanto, si yo digo eso es porque es verdad. ¿Ya? El acreditivo son sinónimos, dicen que hay pequeñas diferencias en el uso, eso es cháchara. Aquí hay que ser prácticos, en comercio exterior hay que ser prácticos, concretos y precisos. Cuando uno habla de acreditivo es la normativa del país en cuestión que se refiere a la carta de crédito como acreditivo. Por ejemplo, el Banco Central, la aduana no conoce el término carta de crédito, lo estoy diciendo entre comillas, no lo conoce como carta de crédito o como crédito documentario. En sus registros aparece la palabra acreditivo. De hecho, es más, cuando yo partí haciendo capacitaciones en 96, 98 a los funcionarios, aquí se llaman fiscalizadores de aduana, me tocó hacer formas de pago. Épocas cuando yo estaba recién partiendo, ¿ya? Y decir, hacerle clase a fiscalizadores de aduana es como decirle meterse en la pata a los caballos, po. Y dije, vamos a hablar de cartas de crédito. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, han trabajado, han registrado cartas de crédito? Me decían, no, profe, no, nunca, profe, no. Yo creo que sí, porque yo he visto declaraciones con cartas de crédito, amparadas por cartas de crédito. Me dicen, entonces, ¿acreditivo les suena? Sí, sí, acreditivo. Son formas distintas de llamar. Comercialmente le llamamos la LC. Es un instrumento o título comercial. Es un producto bancario. Por lo tanto, la definición cae muy bien o cae en lo que se habla de un producto bancario. Emitido por un banco, que es el banco emisor. De ahí vamos a hablar de la terminología. Tanto las cobranzas como las cartas de crédito tienen sus propias formas de hablar, ¿ya? Y ahí uno reconoce automáticamente que es una carta de crédito o es un pago contado.
por cuenta de uno de sus clientes, el ordenante, un banco comercial, que es el banco emisor, por cuenta de su cliente, por medio del cual autoriza a otro banco corresponsal que está fuera, generalmente en el extranjero, a cancelar a una persona natural o jurídica, generalmente extranjero, a cancelar a una persona natural o jurídica, beneficiario, una cierta cantidad de dinero previo cumplimiento de determinados requisitos indicados en la carta de crédito. Es súper simple la carta de crédito. ¿Por qué se llama carta de crédito? Porque hay una formalidad. La carta de crédito implica una formalidad, es un instrumento bancario, un producto bancario en donde por lo general el banco presta dinero a un importador presta un crédito. Ese crédito es un crédito atípico a un crédito de consumo local. ¿Por qué atípico? Porque si yo en Chile voy a pedir un crédito de consumo y me lo aprueban, normalmente esa plata me la pasan a mí y me la pasan en moneda local. En cambio aquí en una carta de crédito yo lleno formularios, como lo hago con un crédito de consumo, pero para efectos prácticos me aprueban el crédito, pero esa plata nunca me llegan a mí, esos $20.000 que pedí de crédito nunca me llegan, nunca el banco me los pasa a mí, ¿ya? Y además es en moneda extranjera. El banco va a seguir instrucciones, ese banco que me presta la plata, que pasa a ser el banco emisor, va a seguir instrucciones para que yo, instrucciones mías como importador, como ordenante, para que haga llegar esos $20.000 a un beneficiario a través de un banco comercial que se llama banco corresponsal. Las cartas de crédito, esto es una definición simple de cartas de crédito, porque si entramos en definiciones que entrega las reglas, entrega como 5 definiciones, pero la idea general es esa, una carta de crédito. ¿Quién regula, entrega reglas para ver cómo se deben ocupar? No norma, no hay una norma, ni una ley, ni una sanción de por medio. Las reglas son para el uso de una forma de pago. Las reglas de uso uniformes para créditos documentarios es como les dije, la publicación 600 del año 2007 de la Cámara de Comercio Internacional. Si ustedes son socios de la Cámara, esa publicación, tienen acceso a esa publicación en inglés, en español y en francés. Si no son socios, la venden, pero hoy día está en Google, ¿ya? Así que eso. Las cartas de crédito, perdón, me fui ya. Sigamos. Conceptos más usados en una carta de crédito. ¿Qué cosas son? Aquí solamente voy a mencionar qué conceptos son los más usados en cartas de crédito. Ordenante, importador, beneficiario, el exportador, tipos de cartas de crédito. ¿Qué cosas no deben faltar en el formato de carta de crédito, en el formulario? Moneda, importe, incoterms. El importe es el monto, vigencia para presentar documentos, forma de pago. Obviamente, si la carta de crédito también tiene sus formas de pago. Puede ser cartas de crédito a la vista, cartas de crédito diferidas, cartas de crédito con cláusula roja, si es que alguien escuchó eso, cartas de crédito stand-by, etc. Mercancías. Es súper importante que una carta de crédito describa las mercancías, a diferencia de la orden de compra, y a la orden de pago y el pago contado. Detalle del transporte, origen y destino del embarque. Y esto, la documentación requerida, las cartas de crédito deben ser súper claras en la documentación, el formulario, a eso me refiero, en los documentos que se requieren para efectos de negociar esa carta de crédito. ¿Qué documentos se presentan? ¿Cuáles son los documentos que por lo general se presentan a la negociación? Negociación es una etapa dentro de una carta de crédito que es súper importante para el beneficiario, para el que exporta. Porque si él cumple, le van a pagar. ¿Y qué se negocian? Los documentos de embarque. ¿Y para qué sirven los documentos de embarque? Para hacer el despacho en el país del importador. ¿Cuáles son esos documentos de embarque? Pueden ser factura comercial, puede haber una letra de cambio, cuando las cartas de crédito son a plazo, lista de empaque o embarque, como le llaman algunos. Ahí está la abreviación de guía aérea, AWB, BL, conocimiento de embarque marítimo, o a otro documento, por ejemplo, el CRT, certificado de calidad, si es que se pide, certificado de origen, si hay un acuerdo comercial vigente entre los países, certificado de inspecciones, pólizas o certificados de seguro si la cláusula o el Incoterm lo exige, y cualquier otro documento que requiera el importador para hacer el desaduanamiento. En definitiva, es el importador, el ordenante, el que le dice al exportador qué documentos quiero. Porque si el importador le dice quiero factura y BL, el exportador le va a mandar factura y BL. ¿Y de qué depende que el importador le diga un listado inmenso de documentos de embarque o un listado pequeño de documentos de embarque? Va a depender esencialmente de la normativa de desaduanamiento en el país del importador. Ya.
Cartas de crédito. Existen distintas cartas de crédito. Uno le hablaba, cuando yo hacía clases de estas formas de pago, que ya no existe el ramo de formas de pago, yo hablaba de las cartas de crédito, los tipos de cartas de crédito. En términos de cobertura, características básicas, en términos de territorio, existen cartas de crédito domésticas. Aunque no lo crean, también se pueden pagar, puede utilizarse una carta de crédito para pagar dentro de un país. Existen cartas de crédito domésticas, en donde hay varias diferencias. En el monto, por ejemplo, el monto va a ser en la moneda local, pero existen las cartas de crédito domésticas. Lo que yo estoy haciendo referencia acá son las cartas de crédito internacionales, pero existe el concepto de cartas de crédito domésticas. Las modalidades pueden ser transferibles o intransferibles. Transferible quiere decir de que puede existir más de un beneficiario, ya. Lo normal es que sea intransferible, o sea que la carta de crédito sea pagada a un solo beneficiario exportador. Back to back, que funciona como respaldo de cartas de crédito, el nacimiento de una carta de crédito da como nacimiento otra carta de crédito, son muy ya, eso es para tomar cursos de formas de pago que son mucho más largos y hay mucho más manejo de cuentos. Y las cláusulas rojas o cláusulas verdes, que son adelantos para que el exportador pueda fabricar, ¿ya? Permite adelantos. Son cartas de crédito que son asociadas a adelanto en el monto a pagar antes del embarque. ¿Cómo se puede pagar una carta de crédito? A la vista, a plazo, contra aceptación de letra de cambio o pago diferido. Y los tipos de carta de crédito antiguamente se conocían como características. Es irrevocable. Las cartas de crédito son todas irrevocables, o sea que cualquier condición que se establezca en un comienzo no puede ser modificada o anulada por nadie, a no ser que sea aceptada por las partes. Debe ser avisada. La carta de crédito tiene que tener esa condición de que cuando le llegue al exportador le avisen que existe una carta de crédito a su favor, y lo normal es que sea confirmada. Confirmada, vamos a tocar el término de confirmación cuando veamos el dibujo. Pero en sí las cartas de crédito se dividen en varias cosas, en su zona territorial, en su modalidad de pago, en su forma de pago y en sus tipos de cartas de crédito, que son las características de una carta de crédito. Y que los formularios que voy a mostrar 3 o 4 formularios de bancos internacionales para no ser solamente de bancos locales. Tienen estas condiciones para que se marquen, pero lo normal en una carta de crédito es que sea una carta de crédito internacional, intransferible, con pago contra aceptación o pago diferido, y que sea irrevocable y confirmada. Eso es lo normal. Si ustedes me dicen, ¿cuál es la típica carta de crédito que uno ocupa, profe, para pagar una operación de comercio exterior? Que sea internacional, que sea intransferible, que tenga un pago a plazo y que sea irrevocable y confirmada. Eso es lo normal. Lo demás son excepciones de uso o necesidad que tenga el exportador o el importador en algún momento. Carta de crédito, ¿qué cosas son importantes dentro? Las partes están identificadas por nombre, pero vienen más adelante ya más especificados. El banco avisador o advising bank puede ser un banco corresponsal, el banco confirmador, el confirming bank, una función súper importante a los exportadores les conviene mucho que la carta de crédito venga confirmada, voy a explicar por qué. El banco emisor, issuing bank, el ordenante o applicant, el beneficiario o beneficiary, la presentación conforme. Eso son terminologías. Cuando en los bancos corresponsales dicen que hay una presentación conforme, están diciendo que no hay discrepancias. Los bancos comerciales, el banco corresponsal, cuando recibe los documentos de embarque del exportador, del beneficiario, tiene que chequear que esos sean los documentos que el importador pidió. Y tiene que chequear, por ejemplo, que la factura diga que son 500 tambores. Si la factura dice que son 400 tambores y todo lo demás está bien, nacen las famosas discrepancias, que en su mayoría implican no pagar la carta de crédito al beneficiario. Por eso tiene que haber una presentación conforme. El único que provoca el problema de las discrepancias, si aquí me están escuchando los exportadores y trabajan con carta de créditos, son los exportadores. ¿Ya? Si al exportador se le pidió una factura en original y 3 copias, no sé para qué, el exportador para negociar una carta de crédito tiene que presentar un original más las 3 copias. Por lo tanto, aquí no hay que desligar responsabilidad.
Si alguien de ustedes, de los que están presentes, es exportador y negocia carta de crédito y el banco le dice, señor exportador, detectamos discrepancias, el problema es del exportador. A no ser, aquí los puedo ayudar, que se hayan cambiado, difícilmente se hayan cambiado algunas reglas del juego una vez que la carta de crédito haya sido emitida. Por lo tanto, el exportador tiene que tener cuidado porque si no presenta documentos conformes, no hay honra. Honrar documentos significa pagar. O sea, los bancos cuando el banco corresponsal te digo, ok, usted exportador es objeto de la honra o el honrar el documento. Es un término muy formal, muy legal, que para lo que sepan es que se les van a pagar los documentos de embarque. O sea, si no hay discrepancias, se pagan los documentos de embarque. Voy a tocar el tema de las discrepancias. Si se detectan discrepancias en los documentos de embarque, se pueden arreglar. Los bancos a veces cobran por alzamiento de discrepancias. ¿Qué es un alzamiento de discrepancia? Corregir una discrepancia detectada, siempre y cuando el documento permita arreglar esa discrepancia. Si yo presento un BL, un documento de transporte, con algunos problemas, el exportador no es el que debe solucionar ese problema, porque no es el dueño del documento. Hay que pedir modificación, estoy hablando en general, al emisor del documento, que por lo general es la compañía naviera. Así que cuidado con eso. Cuidado con no llegar a alzar discrepancias. Pero si supongamos que ya se cambia la factura, en vez de 400 pasa a 500, hubo un alzamiento de discrepancia, los bancos están conformes y los bancos van a honrar al exportador. Negociación, compra de documentos anticipados al pago, eso tiene que ver con cláusulas verdes y cláusulas rojas, y banco designado disponible. Hay veces que el banco, como les decía adelante, hay bancos corresponsales que designa al exportador y que no trabajan con el banco del importador, entonces hay un tercer banco que pasa a ser un banco designado. Ya, aquí están lo que yo decía adelante. Si ustedes escuchan el término ordenante o aplicant, es porque están hablando de una carta de crédito. Ya, así salen. O también salen como solicitantes. Aquí hay una gran diferencia y por eso que hay reglas. Aquí ya no se conoce al importador como importador. Es el importador, es el comprador, pero bajo una carta de crédito y bajo su formato se conoce como ordenante o aplicant. ¿Ya? El banco comercial que trabaja con el exportador y que le presta dinero, ya el que se le presta dinero, entre comillas, a condiciones que nos vamos a ver más adelante, donde va a haber comisiones, gastos e intereses, es el banco emisor. Ya existe un solo ordenante y existe un solo banco emisor para una sola operación. No me confundan ustedes. Si, por ejemplo, ustedes quieren $10.000, van a su banco y el banco solamente les presta $7.000 y otro banco les presta $3.000, para una misma operación, no hay ningún banco que les vaya a permitir eso, porque los bancos están arriesgando el no pago del cliente, porque los documentos no podrían emitirse dos juegos de documentos, dos BLs, voy a explicar por qué. Me voy a adelantar, el documento de transporte, cuando la forma de pago es carta de crédito, el documento de transporte tiene que ir a orden del banco emisor. Por lo tanto, si hay dos bancos que me están prestando plata por una operación, ahí se generaría una disyuntiva. Por lo tanto, o me presta el 100% un banco o voy a otro banco a pedir plata hasta conseguir el dinero. Ya voy a hablar de una de las garantías que exigen los bancos emisores para efectos de prestarte plata a ti en una carta de crédito. El beneficiario es el que exporta, el que recibe el dinero, el vendedor, el que recibe el dinero en la etapa de negociación, siempre y cuando él presente los documentos de embarque sin discrepancias dentro de los plazos establecidos para tales efectos. Y el banco corresponsal, el beneficiario puede ser uno o puede ser varios a la vez. Si la carta de crédito es transferible, una carta de crédito puede ser pagadera a dos o más beneficiarios, pero deben estar claramente estipulados en la carta de crédito. ¿Ya? Ahí sí, un beneficiario, puede haber un solo beneficiario, lo normal es que exista uno solo para una carta de crédito y puede haber dos o tres para esa misma carta de crédito cuando la carta de crédito es transferible, pero tiene que nacer esa carta de crédito identificando claramente a quién importa, a quiénes son los otros beneficiarios distintos. Ahí se habla del primer beneficiario, segundo beneficiario, tercer beneficiario. El banco negociador, pagador, corresponsal es el que negocia la carta de crédito, el que le presenta la carta de crédito, el que le avisa la carta de crédito al beneficiario,
En sí es el corresponsal, ¿ya? A veces estos bancos pueden ser bancos distintos. Puede haber un banco que avisa que llega una carta de crédito, un banco que negocia, otro banco que negocia los documentos. Dice, oye, señor español, le llega una carta de crédito de Chile, pero tiene que negociar, tiene que presentar documentos en el banco B. Ya, ese es el banco donde yo voy a negociar. Y puede haber otro banco que me va a pagar. Ya, ok, esos documentos están correctos, no hay discrepancias, pero el pago no lo hago yo, lo va a hacer el banco C. Por lo tanto, pueden haber más de todos esos bancos en general se llaman bancos corresponsales y puede haber más de un banco corresponsal. La idea es que exista que ese mismo banco pagador, negociador, avisador, pagador y confirmador sea el mismo. Las etapas de una carta de crédito son 3. La apertura en sí es donde el importador se acerca al banco, el ordenante se acerca al banco emisor a pedir plata, ¿ya? A través del llenado de la solicitud de apertura de carta de crédito. Esa solicitud de apertura debe contener toda la información que yo ya detallé al principio y que se las voy a mostrar en algunos formatos vacíos que tengo yo acá. La segunda etapa es la negociación, ¿ya? La apertura se relaciona ordenante con banco emisor. La negociación, aquí hay una relación directa entre el banco corresponsal y el beneficiario. El beneficiario tiene un plazo máximo para presentar documentos. Desde que se embarca, generalmente en la carta de crédito el ordenante le dice, una vez desde la fecha de embarque, tú tienes, ejemplo, 10 días para presentarme los documentos de embarque. Si no, los documentos son añejos, están fuera del plazo de negociación. Pero las reglas y usos sobre cartas de crédito dicen que si el importador no indica cuánto es el plazo máximo para presentar los documentos de embarque a la negociación, desde embarcada la mercancía, son 21 días como máximo. Pero nadie se toma esos 21 días, una cosa lógica, 2 dedos de frente. Yo como importador necesito que los documentos me lleguen lo antes posible, por lo tanto le voy a tratar de dar 10 días como máximo. El promedio son 10, 12 días, ¿sabes? Que se le da como máximo al exportador para que presente los documentos de embarque. Si no hay información, se aplica lo que dice la regla de 21 días. Y desde que los bancos reciben los documentos, ya tienen 5 días que no son modificables, 5 días hábiles para pronunciar conformidad. O sea, si están conformes o no con respecto a los documentos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si hay discrepancias o no en los documentos. Si no hay discrepancias, al beneficiario se le honra, se le paga. Y la última etapa de la carta de crédito, recuerden que el 99% de las cartas de crédito es financiamiento bancario. Por lo tanto, el financiamiento bancario implica de que la cobertura en sí es cuando el ordenante, después de cierto plazo, que sale en la carta de crédito, va al banco que le prestó la plata, a los 6 meses, por ejemplo, va al banco que le prestó la plata y le dice, bueno, voy a hacer la cobertura. ¿Qué significa cobertura? Voy a devolverte el capital, los intereses y gastos acumulados a esta fecha y obviamente negociados en un principio. Cobertura es comprar divisas para pagar un financiamiento. En este caso, es la última etapa de la carta de crédito. Se dice que el beneficiario muere en una carta de crédito al momento de la negociación y si no hay discrepancias, pero sigue el contacto entre el ordenante y el banco emisor por el cuento de la cobertura. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un formato, un esquema de carta de crédito, ¿ya? En donde existe un acuerdo previo entre, si se dan cuenta, acá arriba existe un importador y un exportador, existe un acuerdo previo, una carta de crédito típica, sin una condición especial. Existe un acuerdo previo entre el importador y el importador ya tiene claro que tiene que pagarle con carta de crédito al exportador, se acerca el importador a su banco emisor, ya hizo a través de, y emite o va con la solicitud de emisión de una CC, aquí le pongo CC, que es carta de crédito, ya el banco aprueba esa carta, al aprobar la solicitud de apertura le está diciendo ya, ok, te presto ese dinero que tú me estás pidiendo bajo las condiciones. El banco emisor emite la carta de crédito al exterior, la emite a través de 2 formas hoy día, Telex o SWIFT. El SWIFT es los más ocupados, voy a mostrar un formato SWIFT. Le emite la carta de crédito al exterior, o sea, manda copia, convierte el formato de solicitud de apertura de carta de crédito, lo convierte en un SWIFT operativo y se lo manda a un banco corresponsal, que sería el banco del exportador. El banco avisa al exportador que existe una carta de crédito a su favor, le avisa
¿ya? Y ahí recién él se asegura de embarcar las mercancías y recopilar los documentos de embarque necesarios del embarque. El exportador en el número 5 presenta los documentos de embarque. Si el banco corresponsal está conforme, no hay discrepancias. En el número 7 se le paga al exportador. En el número, bueno, realiza el pago, bueno, en el número 8 dice se le paga, pero eso puede ser, puede haber un adelanto. O sea, en el número 5 entrega, en el número 6, perdón, el 5 se le entrega los documentos de embarque al banco corresponsal. En el número 6 él envía los documentos. Ya. En el número 5, aquí hay una doble seguridad. En el número 5, el exportador embarca, en el 4, en el 5 entrega los documentos y el banco corresponsal no quiere comprometerse a hacer la última palabra, envía los documentos para que los revise el banco emisor y el banco emisor los vuelve a revisar y vuelve a decir que están conformes, vuelve a decir que están sin discrepancias y ahí autoriza recién en el número 7 a que se pague o se honre al banco emisor, al beneficiario con el pago. Esa es la idea de esto, de asegurarse. Lo puede hacer el mismo banco corresponsal, o hay veces que en las instrucciones el banco emisor le dice, una vez que te lleguen los documentos, como es el esquema que está acá, una vez que te lleguen los documentos, mándamelos a mí antes de, y yo te voy a autorizar si el pago se puede hacer o no se puede hacer. Eso se hace con intención de que el importador pueda tener los documentos antes de la demora de la revisión de parte del banco corresponsal. Así funciona, bueno, con los documentos de embarque, el importador ya, y la mercancía que ya le llegó puede hacer el desabonamiento, y si se dan cuenta en el número 10, se realiza el pago o la cobertura de la operación. En el 9, perdón, se realiza la cobertura de la operación. Hay otro esquema que habla de una carta de crédito confirmada. El anterior era una carta de crédito no confirmada. ¿Por qué? Porque el banco emisor estaba dando la autorización y estaba mandando la plata. ¿Qué significa que una carta? ¿Cuán importante es que una carta de crédito sea confirmada para el exportador? Funciona de la misma forma que la anterior. Ya voy a volver atrás. Hay un acuerdo, hay una carta de crédito que en este caso va confirmada. Se pide una carta de crédito a un banco emisor en el número 1. Se emite una carta de crédito confirmada. Se le avisa en el número 3 al beneficiario que existe una carta de crédito confirmada, el beneficiario embarca y en el número 5 presenta los documentos. Y aquí viene la diferencia con una carta de crédito que esta es no confirmada frente a una confirmada. El banco corresponsal, el que confirma cartas de crédito es el banco corresponsal. Es decir, que el banco corresponsal no va a hacer todo el proceso en ese momento de mandarle los documentos al banco emisor para que los revise y ahí recién el banco emisor suelta la plata para mandársela al exportador a través del banco corresponsal. Cuando la carta de crédito es confirmada, el pago es más oportuno al beneficiario. O sea, si el banco corresponsal detecta que los documentos no tienen discrepancias, suelta el dinero en forma inmediata. Obviamente bajo responsabilidad del banco corresponsal. Y ahí después se los manda el banco emisor y va todo eso. Eso es la diferencia. La anterior era una carta de crédito no confirmada y cuando las cartas de crédito son confirmadas es porque el exportador quiere el pago lo más rápido posible y que ese pago salga del corresponsal y no nos demoremos con que el banco emisor me dé la autorización y todo lo que implica ese tiempo mayor que se gastó en la imagen anterior. Eso quiere decir confirmada. Hay gastos y comisiones de confirmación que los cobra el banco corresponsal, que sería aquí el logo del Banco Santander, al beneficiario. Pero el beneficiario gana días en contar con liquidez para poder seguir produciendo para los próximos embarques. Este es un típico, no lo puedo agrandar mucho porque es un PPT, ¿ya? Este es un típico formulario de solicitud de apertura de carta de crédito en donde se piden datos del ordenante, el beneficiario, la cláusula, cómo se le va a pagar la carta de crédito, los documentos, las copias, la mercancía, etc. Este es el formulario del BBVA. Este formulario es del Banco Estado en Chile, ya no me sale porque la pantalla la tengo ahí arriba. Es la misma, aquí es la misma información. Esto es lo mínimo que debe tener un formulario de solicitud de apertura de carta de crédito. El monto, el beneficiario, el banco corresponsal designado, cuando yo le voy a pagar al ordenante a través de la cobertura, los documentos, las copias, la vía de transporte, el puerto de embarque, el puerto de destino, las mercancías. Cosa importante, las mercancías deben ir indicando, es una breve descripción de las mercancías, pero ojalá en esa breve descripción de las mercancías, aquí que estoy acá en el cursor acá,
se haga referencia a una factura pro forma previa, ¿ya? O sea, que existe una factura pro forma que generó, aunque la factura pro forma no forma parte de los documentos de embarque para negociar, sí es una copia fiel. Si la factura pro forma se aprueba, esa factura pro forma es la copia fiel de la factura comercial. Por lo tanto, lo ideal siempre en una carta de crédito, cuando se describe la mercancía, que se describa asociándola a un documento que da afirme la operación, o sea, una orden de compra o una carta de crédito. Pero la descripción es somera, ¿ya? Recuerden algo importante, los bancos no trabajan con mercancías en las cartas de crédito. A mí eso me entró con sangre. Los bancos, pero ¿cómo, profe? Usted me dice que los bancos no trabajan con no, que los bancos físicamente no trabajan con mercancías. Por lo tanto, por eso que la descripción es somera. Ningún funcionario del banco va a ir a puerto a corroborar si la mercancía descrita en la carta de crédito llegó o no llegó. El banco honra los documentos de embarque, o sea, cree en lo que dicen los documentos de embarque, pero el banco no tiene participación en hacer aforos o reconocimientos de la carga. Por eso que la descripción de las mercancías en una carta de crédito, en un formulario de carta de crédito, es simple. 500 tambores conteniendo aceite de coco. Listo. Pero los bancos no asumen responsabilidad sobre las mercancías. Otra cosa más. Si los bancos negocian documentos de embarque y los documentos de embarque negociados por el banco corresponsal, dice el BL o la factura que vienen 500 tambores con aceite de coco, se cree en los documentos, ya se cree en los documentos. Por lo tanto, el banco va a pagar por esos 500 tambores de aceite de coco. Llega esa mercancía a Chile, se hace la desconsolidación del contenedor y se descubre por X error que no venía aceite, venían los 500 tambores, pero no de aceite de coco, sino que aceite de mango. Eso no es responsabilidad del banco. Eso es responsabilidad del que está embarcando y de que el que dio la aprobación del embarque también. Ahí podría estar metido incluso la compañía naviera, pero las compañías navieras dice, si ustedes trabajan en comercio exterior y ven un documento de transporte, generalmente un BL, un CRT, una guía aérea, en el cuerpo donde se describen las mercancías, las compañías navieras dicen, dice contener. Y con eso se lavan las manos. Yo creo que muchos de ustedes están asentando la cabecita porque lo han visto. Las compañías navieras, compañías transportistas, cuando escriben la mercancía parten diciendo, dicen contener 500 tambores con aceite de coco. Y ahí también se liberan de las posibles responsabilidades. Ahí ya es responsabilidad del cliente, comerciales, de seguro de por medio. Aquí hay otro formulario. Este, si no me equivoco, es el BB1. Este es el Scotiabank, no lo veo arriba, pero es otro formulario más que tiene una... Ah, es Santander, este es Santander. Tienen como máximo 2 hojas, ¿ah? Y este es el vice, ya, el vice. Ya, pero los formularios son casi lo mismo. Aquí tienen una hoja para efectos de esto es para efectos de prórrogas, no, para alzamiento de discrepancias, ¿ya? Para prórrogas y alzamiento de discrepancias. Estos son los típicos formularios cuando uno tiene que llenar para ver si yo quiero una prórroga en el pago de la carta de crédito o alzamiento de discrepancias, que no son formularios únicos, que es una carta tipo que entregan los bancos. Y esta es para efectos de... esto no veo arriba. No veo arriba esto. Pero un momento. Discrepancia, estas son las prórrogas, parece. Sí, son para prórrogas esto, sí. Son para prórrogas. Sí, la otra era para, la otra es para endosos y alzamiento de discrepancias. Endosos, este es para endosos y alzamiento de discrepancias, que la pantalla Zoom me tapa el título arriba. Endosos y alzamiento de discrepancias. Las cartas de crédito, ahí voy a explicar con un documento que viene después. Este es para posibles prórrogas en el pago de la carta de crédito. Ya. Y esto es un SWIFT
El SWIFT es un mecanismo de transferencia de información. No solamente lo ocupan los bancos. Los SWIFT bancarios, este es el formato SWIFT MT700, en donde los SWIFT se conocen por campos o códigos que están acompañados de números y a veces de números y letras. Y cada número significa lo mismo. Por ejemplo, cuando habla de la descripción de la mercancía, en cualquier formato SWIFT, sea operación A, B, C, D, E, de cualquier empresa distinta, el formato SWIFT donde establece el código 45A es donde se va a hablar de la descripción de las mercancías, ¿ya? El 43P se refiere a los embarques parciales, etc. Ese es un formato, este es el esquema y los códigos que representan los esquemas para la Fed, porque un SWIFT llega a través de esquemas, llega así. Así llega un SWIFT, ¿ya? Este es un SWIFT vacío en donde tiene un título. No lo puedo agrandar más, pero tiene un título, pero tiene esos mismos campos. Estos mismos campos los tiene aquí. 31C, los tiene aquí mismo y aquí está el título del campo, pero generalmente lo que se envía son solamente los campos, va encriptado el SWIFT. El SWIFT es un mecanismo de información, de transferencia de información súper seguro porque va todo encriptado y hay códigos o password para describir. Esto es un SWIFT. El SWIFT lo reconocen porque va con campos, ¿ya? Eso es un SWIFT para una carta de crédito porque está adjuntándose a la publicación 600. Lo que les quería decir ahora, delante. Este es un documento de transporte, este es un formato BL tipo, conocimiento de embarque marítimo, tengo una guía aérea y tengo un CRT, ¿ya? ¿Cómo? A ver, los bancos cuando abren cartas de crédito, cuando operan con carta de crédito, exigen garantías. Cuando hay un préstamo de por medio, exigen garantías. Entre ellos el pagaré, como cualquier crédito, un pagaré, y además exige que el documento de transporte. Estos son los documentos. Hola, jefe, ¿qué tal? Dime. Estos son los documentos de transporte. El BL, Bill of Lading, la guía aérea y el CRT. Exige cuando una carta de crédito es financiada por el banco, el concepto consignee o a la orden de, el término consignee o a la orden de, va a nombre de un banco. En este recuadro, donde yo estoy mostrando el cursor, el nombre que aparece ahí en una operación y prestada por el banco, el nombre que aparece ahí es el nombre del banco emisor. Por lo tanto, así ustedes pueden saber. Felipe me escucha porque dice que tengo conexión inestable. ¿Me Sí, escucha, se te Felipe? fue un poquito, pero ya volvió. Ah, yo volvió, sí, ya. Cuando en un documento de transporte, llámese BL, llámese guía aérea, llámese CRT, a la orden de quién va, que es el consignee en inglés, el consignatario, es el importador, es porque normalmente eso no es una carta de crédito, ¿ya? Pero si sale el nombre del banco en el consignee, ¿ya? Como ejemplo aquí en el BL, es porque la forma de pago es una carta de crédito. Es decir, el banco, recuerden que los documentos de transporte representan título de propiedad, por lo tanto, a la orden de quien esté ese documento es el dueño, comillas, de la mercancía. El banco, ya ahí me estaría metiendo en materia chilena, pero los bancos para poder soltar ese documento que está a nombre del banco tienen que generar una carta de endoso. El banco emisor, cuando le llegan los documentos de embarque y llega a nombre de él como titular, como a la orden de, tiene que emitir una carta de endoso a nombre del importador para que el importador en Chile pueda desaduanar. Y esa es la primera carta que mostré. Por eso es súper simple. Si a ustedes le entregan un legajo de documentos y vean en la parte en la forma de pago, por lo menos carta de crédito, no. Por lo menos carta de crédito no, si es que si es que está a la orden del importador. Esa es la forma. Este documento para el banco es súper importante cuando se trabaja con cartas de crédito. Ya. Recomendaciones: definir por cuenta de quién son los costos de las cartas de crédito dentro y fuera del país. Eso es súper importante. Siempre dice todos los gastos fuera de Chile, todos los gastos fuera del país del ordenante son por cuenta de. Súper importante. Revisión de los términos y condiciones de la carta de crédito.
antes y después de la emisión, consultar con el banco si está en capacidad de confirmar la carta de crédito. Lo que les decía yo, no todo banco confirma cartas de crédito. Las cartas de crédito no deben tener condiciones que deban cumplir, no debe tener condiciones que deba cumplir el ordenante. O sea, las cartas de crédito están hechas para que las condiciones sean cumplidas por el beneficiario, no por el ordenante. Que quede claro, el ordenante no tiene que cumplir nada en una carta de crédito. El ordenante es el que instruye al banco y le entrega un listado llamado solicitud de apertura de carta de crédito al banco emisor para que el beneficiario deba cumplir todo lo que se le pide por parte del ordenante. Solicitar al banco el negociador número de courier si es que los documentos se van por valija o acusa de recibo de documentos por parte del banco emisor para seguimiento. Información de los antecedentes y reputación del banco emisor. Eso es importante, pero bueno, generalmente el banco emisor va a ser el banco donde yo tengo mi cuenta corriente, soy cliente. ¿Ya? Vamos con lo último, muchachos, para ir terminando, dejar espacio para algunas preguntas. Y el profesor ya vamos 1 hora y media hablando. Cobranza. En inglés el término es collection. Ya lo dejé para el final, siendo las cobranzas son... no tomen la cobranza como una forma de cobrar una deuda impaga. Las cobranzas son documentos en cobro que manda el exportador. Hay intervención bancaria, pero no hay financiamiento bancario. El término cobranza significa la tramitación por los bancos de documentos de acuerdo a instrucciones recibidas a fin de obtener el pago o aceptación de una letra de cambio, entregar documentos contra pago o entregar documentos según condiciones. Son regidas por la Cámara de Comercio Internacional a través de la publicación 522 del año 95. Habla mucho del término documento. El documento es una referencia a los documentos ya sean financieros o documentos comerciales. Generalmente hablamos de documentos comerciales en una cobranza, ¿ya? Documentos financieros pueden ser letras de cambio que se mandan en cobro. Cobranza es mandar en cobro documentos a través de un banco. Documentos financieros, documentos que pueden ser como letras de cambio, pagarés, cheques u otros. Y los documentos comerciales son la factura, documentos de transporte, documentos de título o cualquier documento de embarque necesario. Y aquí yo les decía antes que existen 2 tipos de cobranzas, pero la cobranza que uno normalmente utiliza es la cobranza documentaria. Existe la cobranza simple, en donde solamente se da una orden de pago con un documento financiero de por medio, que sería una orden de pago. Las cobranzas simples, las órdenes de pago son cobranzas simples, no van acompañadas de documentos de embarque. Las cobranzas, como su nacimiento es que los bancos le digan al importador, señor importador, mire, me llegaron estos documentos de embarque a su nombre, tiene que pagármelos, si no, no se los voy a pasar y usted no va a poder desaduanar. Esa es la esencia de una cobranza, por lo tanto, esa es una cobranza documentaria. Lo que normalmente la gente que esté trabajando acá ocupa son las cobranzas documentarias, donde los bancos manejan en cobro documentos de embarque, más documentos financieros de por medio. ¿Ya? ¿Cómo funciona una cobranza? En términos bien simples, una cobranza, el exportador, bueno, hay un contrato previo, siempre lo sabemos, el exportador embarca, se dan cuenta que embarca, recién ahí el exportador se acerca a su banco comercial y entrega la documentación solicitada en la cobranza documentaria, entrega la documentación, factura, BL, certificado, todos los documentos de embarque que el importador pidió, ¿ya? Y esos documentos son enviados al banco, en este caso, al banco cobrador o presentador. Me faltó algo ahí que después viene cómo se llaman estos personajes. Y el banco cobrador, el corresponsal, le hace entrega de le presenta en el número, le presenta los documentos al importador para que el importador le proceda a pagar los documentos y así pueda recibir los documentos de embarque. ¿Ya? Una vez realizado el pago, en el número 7, el banco corresponsal que trabaja con el importador le manda la plata al banco del exportador y el exportador obviamente recibe el dinero. ¿Cómo funciona una cobranza en términos bien simples? El exportador embarca, recopila los documentos de embarque, se los entrega en cobro a un banco remitente, que es el nombre correcto, lo vamos a ver ahí, y se los manda a un banco corresponsal que pasaría a ser un banco cobrador o pagador, ¿ya? Presentador o cobrador. Y ese banco presentador o cobrador se los presenta al importador y le dice, estos documentos están a tu nombre. Hay 2 formas de pagar una cobranza, a plazo o a la vista, pero vamos aquí a asumir que se pagan a la vista. Ya el importador dice, perfecto, ¿cuánto es el monto de esos documentos de embarque? $10.000. Ahí están los $10.000, toma, ahí están tus documentos de embarque, ok, estamos ok.
y el importador procede a desaduanar. El que se queda con la plata son el banco corresponsal que está con el importador y después se la transfiere al banco del español. Ya, esta es una... aquí está, me había saltado esto. Yo pensé que pasa eso. Ahí están los nombres técnicos de los personajes que trabajan en una cobranza. El cedente es el que exporta, también llamado girador o librador. Por eso estaba confundiéndome en la presentación. El banco remitente es el banco Remitting Bank, que es el banco comercial que trabaja con el exportador. El banco cobrador, Collecting Bank, que es el mismo banco presentador, que son los bancos comerciales que trabajan con el importador. Y en una cobranza el importador se llama librado, girado y en inglés drawee. Entonces el importador es el girado, el exportador el girador, el banco que está abajo de la llama del Banco Santander es el banco remitente y el otro es el banco presentador cobrador. Este es un típico formato de una cobranza. Aquí no hay financiamiento bancario, aquí los bancos no financiaron la operación, aquí los bancos solamente manejan documentos en cobro y reciben el dinero, por eso le van a cobrar comisiones de manejo de documentos y movimiento de dinero, remesas, tanto al importador como al exportador, pero no hay financiamiento bancario, pero sí participan los bancos. Esta es una típica, este formulario, así como las cartas de crédito se llaman solicitudes de apertura de carta de crédito, en las cobranzas se llaman carta de cedente, o instrucción de cobranza o carta de cedente, porque es la carta del exportador en donde instruye que debe cobrar estos documentos a tal persona y tal el monto, si no, no le entregue los documentos. Hay un formato de cobranza y aquí hay otro formato de cobranza del Citibank. Ya. Datos importantes que deben estar requeridos en una cobranza, que no deben faltar: datos del banco cobrador, códigos SWIFT, los SWIFT son los códigos de transferencia o remesa de dinero, direcciones del importador, detalles de los documentos, número original y copia, instrucciones, entrega de documentos, pago de comisiones y gastos que los paga, custodia de letra de cambio, si es que hay letra de cambio con cobranzas a plazo, y protesto de letra de cambios y aval. Eso es, las formas de pago forman parte importante de un proceso de comercio exterior. Tan importante, yo no podría decir que es más importante que un Incoterm. Si me preguntan a mí, todavía no tengo claro si son más o no, pero sí que es una toma de decisión importantísima y uno sabe de que una toma de decisión que implica dinero, todo implica dinero, implica un costo, disminuir el costo para el importador o para el exportador o aumentar ese mismo costo para las partes involucradas. Uno pasa formas de pago y las personas que me están escuchando acá saben de que uno las formas de pago las pasa, por lo general las pasa en más de un año, ¿ya? O sea, en un semestre, incluso en mucho más tiempo, ¿ya? Las pasa, pero en este caso lo pasé así, fue una forma introductoria de las formas de pago, traté de hacerlo lo más ameno posible, hay mucha terminología, si la gente que me escuchó no estaba al tanto de esto, se le complica mucho más, pero sí gran parte del curso que estaba acá conoce, fui yo su profesor, independiente que yo haya sido su profesor, hayan tenido clases de comercio exterior, yo creo que el 80% de la terminología que yo ocupé, y si se dan cuenta, no solamente cartas de crédito, sino que no es solamente formas de pago, sino que fui mezclando muchas cosas más, fueron asociando en su cabecita cosas que obviamente no pude profundizar más porque eso da para cursos más largos de formas de pago, ¿ya? Y el objetivo de esto era dar a entender que DataSur está preparado con sus elementos tecnológicos y elementos humanos, o sea, yo, ¿ya? El profesor, para ofrecerles una clase, ya sea online o presencial. Me encantan las clases presenciales, pero no sé por cuánto tiempo van a ver. No van a ver, para efectos de poder explicar. Y la idea siempre es la misma. La idea es, yo no voy a hablar de formas de pago y me voy a cerrar con la idea de formas de pago. O sea, yo les mostré documentos de embarque aquí porque estoy obligado. O sea, nunca, jamás acepten que alguien les explique comercio exterior si lo va a hacer una isla. El comercio exterior no es una isla, el comercio exterior es un archipiélago de logística, de seguro, de documentos, de transportes, de aduanas, de bancos, y eso tienen que tener conexión, tienen que tener carretera o una forma de unión en algún momento. Y eso es lo que se hace. Mi fin era hablar de formas de pago, pero no puedo eludir tirarme a otros conceptos que están asociados con esto. Por ejemplo, hablar de que la forma de pago es la forma de pago nomás, ¿ya? Eso, muchachos. Gracias.
Gracias, Salvador. Bastante clarificador. Hay algunas preguntas. Bueno, ahí Felipe puede ver si es que hay preguntas. Sí, En todo yo caso, te... vamos a responder muy breve por el tiempo, pero vamos a tratar de responder unas dos o tres, si no, Sí, después que las vamos a... preguntas tengan contexto, por favor, Sí, porque si no voy a tener que yo darle contexto que tengan una forma, ¿ya? Eso es. perfecto. Si no, Ya yo mira, le doy la forma para dejar contento y el nombre de la persona y de dónde está comunicándose también, para saludarlo. Así como si uy, fuera una radio pueblo. me pediste mucho, Salvador, pero tengo las preguntas, ¿ya? Para la próxima voy a anotar el nombre también. Ya, Bueno, pues un saludo para alguien. ¿desde qué monto FOB se considera adecuado usar carta de crédito? La primera cosa, las cartas de crédito no están condicionadas a la cláusula de compraventa. Usted puede ocupar una cláusula CIF, carta de crédito, FOB, carta de crédito, DDP, carta de crédito. Por lo tanto, la pregunta está mal formulada. La pregunta debería decir, ¿desde qué monto se recomienda ocupar una carta de crédito? La respuesta es yo recomiendo sobre los 10.000, 15.000 dólares. Bajo eso no vale la pena, según el país donde te encuentres también, ¿ya? Pero está mal formulado sobre FOB. El FOB está mal formulado porque si yo dejo pasar eso, asocio que FOB es carta de crédito. No, la forma de pago no tiene relación con el Incoterms, por si acaso. Muy buena pregunta. La Ya, siguiente. voy. Esta es un poquito más larga, ¿eh? Voy a ver si tiene contexto. Salvador, ¿qué ocurre si el banco revisa y aprueba los documentos requeridos por el importador? Sin ¿Ya? embargo, al momento de desaduanarlo, se envía los documentos, o sea, se evidencia, perdón, que los documentos no han sido bien emitidos. La carga cae de piso y se empieza a generar cobros extras. ¿El banco que aprobó los documentos se hace responsable de los extra cobros o costos? Sí. A ¿O ver, siempre hay responsabilidad del importador? sí, sí se entiende. Ya, el importador recibió documentos que fueron negociados afuera por el banco corresponsal y ese banco corresponsal no detectó discrepancias. El importador confió en eso. Lo más probable que el banco emisor, lo ideal es que el banco emisor los vuelva a revisar, ya, independiente que la carta de crédito esté confirmada o no. Pero el caso que me está planteando acá el alumno es que el banco corresponsal los recibió, no hubo ningún problema, se le entregaron al banco emisor, el banco emisor se lo entregó al agente de aduana, supongamos, y el agente de aduana hizo el desaduanamiento y en el momento de presentar la documentación para preparar la declaración aduanera, se detecta que hay documentos, no sé cuál, no sé por qué, a lo mejor ese error puede ser una omisión de un documento también. ¿Eh? Ojo, una discrepancia no puede ser solamente un error, también puede ser una omisión de una falta de un documento. Entonces, supongamos que ya se detecta un error grave y que implica que la mercancía no va a tener retiro directo y va a tener que caer a piso. Caer a piso es pagar almacenaje mientras se soluciona el problema y mientras se aclara la situación el banco corresponsal, el banco, si el banco confirmó la carta de crédito, se hizo responsable de lo que estaba diciendo, por lo tanto el banco corresponsal debería pagar el sobreexceso, o sea, a través de los bancos, porque fue error bancario, y si se comprueba, los bancos deben asumir los mayores costos de desaduanamiento que tuvo el importador por un problema de mala negociación bancaria. Listo. Perfecto. Salvador, tengo otra pregunta acá. ¿Hay alguna información respecto a lo que viene con pagos internacionales utilizando criptomonedas? No entendí la pregunta. Si hay alguna información respecto a lo que viene con pagos internacionales, supongo que debe ser algún tipo de pago de mercancía, etcétera, utilizando ¿Ya? criptomonedas o monedas No, digitales. no hay ninguna información. La criptomoneda se está tomando como un concepto de inversión, ya, de una cosa más segura, pero no, yo no he visto ningún formulario o no he visto ninguna operación yo, y que yo constantemente estoy viendo documentos, que te diga que, por ejemplo, la moneda, porque la criptomoneda es una forma de pago en sí, es la moneda que se utiliza, que venga, que se autorice el pago no en depósitos en cuenta corriente, en dinero como siempre se hace, sino que a través de una modalidad de criptomoneda. Eso no lo tengo claro y si hubiese ese caso de aceptación, tendríamos que entrar a modificar las reglas y usos uniformes para cartas de crédito y cobranza. Ya. Yo tengo esas preguntas porque hay algunas preguntas que se hicieron, pero a medida en el chat Sí. fue bastante movido y se fueron respondiendo.
De hecho, quiero también agradecer dentro del chat quien ayudó a contestar muchas preguntas fue don Luis Rodríguez, así que le vamos a agradecer a don Luis también que apoyó. Luis Y Rodríguez, obviamente no sé quién es Luis Rodríguez. Oye, Luis Rodríguez, gracias. Bueno, nos apoyó con varias preguntas, entonces de alguna manera nos alivianó un poco la carga de este final. ya, oye, ¿y Luis Rodríguez decía lo mismo que yo o Luis Rodríguez está más correcto que No, yo? lo mismo, si ahí está diciendo un gusto habernos ayudado. Y de hecho Gracias, Luis. me Gracias, da Luis. una gran idea de tener un profesor en el chat y otro profesor dictando. Salió bastante dinámico el chat. Ya. Una cosa que se agradece. Bueno, Salvador, si tú me dejas compartir pantalla, yo puedo presentar los próximos cursos en donde uno, de hecho, Oye, pero faltaba una pregunta. Dijo que faltaba una pregunta, Felipe. No, no, ¿falta no, una pregunta, no, Felipe? no, no, sí, ¿No? está justo en esa. Ah, perfecto. Saludos a nada, no hay ningún saludo, nada de esas cosas como Sí, son las patrullas. hay Está miles de lleno de esos. saludos. No, no terminaríamos nunca. Salvador, Dame. déjame compartir Ya. pantalla. Ya. Bueno, más importante es mi jefe que yo. Listo, la emoción al trabajo, al negocio. Ya. Vamos a compartir un minuto de Déjame, pantalla. dejar de compartir. Y ahora sí, ahora sí. Perfecto. De hecho, ahí estoy mostrando uno de los cursos que se viene, que es, bueno, mismo Salvador nos va a hacer, y lo habló él, Este es muy bueno, muy muy bueno, bueno. muy bueno. De hecho, la gente se puede inscribir en ese link que aparece ahí, datasur.com/LP/transporte de carga, se mete y se puede inscribir. Felipe lo va a poner también ahí en el chat para que ustedes puedan realizarlo. Y también tenemos este curso que es la próxima semana, que es un taller de logística de importación Muy con bueno también ese curso, muy bueno. dos excelente expositora, Excelente. que es Daniela De Luca y Paula Pastén. También, de hecho, Felipe lo puso varias veces en el chat y los dejamos a todos muy invitados. Salvador, muy agradecido nuevamente, extraordinario curso. Ahí te vamos de regalo te vamos a mandar el chat completo para que vea el aporte de Luis y también vea la cantidad de felicitaciones por el Bueno, curso. no tengo mi logo de DataSur, tapé mi Looney que me habían criticado la semana pasada, pero uno también tiene que mostrar su corazoncito. Un profesor puede ser el más malo del mundo, pero también tiene su talón de Aquiles, así que lo Fuiste hice. Exacto. censurado, fuiste censurado. Exacto. Oye, muchas gracias a todos. Bueno, Espero que el curso le haya servido, que haya sido una excelente experiencia. La idea es seguir entregando conocimientos, aportando al comercio exterior en toda América Latina, y que hay gente desde México y también ¿qué hasta países Chile, están? Argentina. Se saben los países, ¿no? No Se me lo sabe. sé, pero si pueden ponernos en el chat. De hecho, Mira, está hay un saludando saludo de Tatiana Barrente Ecuador. de Ecuador. Así que de alguna manera estamos bien acompañados y la idea de alguna está resultando, esto de poder entregar un valor agregado a través del conocimiento. Mira, estás hablando Bueno, desde España, El Salvador, México, Salvador, Ecuador, de Rancagua, también las regiones en Chile son muy importantes y relevantes. Bueno, Colombia. Salvador, aquí Deja dar una pequeña últimas palabras, muchachos. Pequeñas últimas palabras. Yo soy un enamorado de comercio exterior, siempre lo he dicho y siempre lo he reflejado en mis clases presenciales. Mis clases presenciales, las personas aquí deben haber muchos alumnos, dentro de eso están en sus saludos. Los agradezco infinitamente por el tiempo, no se puede leer. Pero yo soy enamorado de comercio exterior y yo sé que el comercio exterior se hace ensuciándose, moviéndose, y no en lo teórico. Lo teórico siempre es respetable, pero tiene que nacer ese gusto por comercio exterior. No se metieron en la mejor carrera del mundo, porque es una carrera súper estresante, súper que dependemos de muchas cosas y le echamos la culpa a muchas personas, pobres agentes de aduana que tienen la culpa de todo, y muchas veces no es así, ¿ya? A veces negociar con chinos es súper complejo porque el chino no entiende, sobre todo cuando hay que mandar un formulario o certificado de origen. Pero esta carrera yo me metí a estudiarla por rebote y me encantó. No sabía jamás que iba a ser académico, creo tener vocación, y he inculcado esa vocación en mis alumnos, en querer lo que hacen. No existe hoy día, Chile se mueve a través de comercio exterior y va a existir siempre la necesidad de estar actualizándose en comercio exterior. Y todo esto es gracias a lo que hace Pablo, lo que hacen grandes instituciones y lo que hacemos los profesores también al área académica. Así que yo feliz, y si se dan cuenta, súper entusiasmado. Voy a estar hablando más tiempo de esto, pero Pablo me corta, Pablo me censura, porque no, oye, extraordinarias tiene una palabras. conexión con el satélite internacional de la NASA, entonces le cobran en dólares, miles de dólares, por lo tanto tiene que cortarme. No, Listo, pero muchachos.
por el tiempo de todo. Oye, quiero, bueno, agradecer tus palabras, creo que es muy importante el comercio exterior, es algo con el cual estamos todos comprometidos. Y bueno, invitarlos a que se vayan informando, nosotros vamos a ir tratando de comunicar todos los cursos. Con respecto a la presentación de Salvador, se las vamos a entregar, se las vamos a mandar por mail para que la puedan descargar. Y por otro lado, los que quieren ver la grabación completa de este curso o compartirla con sus amigos, con aquellos, con sus compañeros de trabajo, nosotros ahí tenemos en el canal YouTube esta presentación y las otras. Es decir, si quieren, por ejemplo, Incoterm 2020, también pueden ir al canal YouTube y van a tener toda la actualización. Un abrazo, que estén todos excelentes, de hecho desde España, desde México, Ecuador, desde todos lados, un saludo enorme y que estén sumamente bien, que sea un excelente ya final de mes, del primer mes de este año 2021, que estén todos sumamente bien y los esperamos en los próximos cursos. Chao, Chao, chao. chao. Gracias por todo. Chao.